Inmortalizar un hecho histórico, un personaje o simplemente la historia de un lugar ha sido una de las tareas más importantes que ha tenido la humanidad y la sociedad a lo largo de los años. Justamente no me van a dejar mentir, pero los monumentos hay en todas las ciudades y como parte de esta es un elemento tanto distintivo como parte del patrimonio que se ha convertido generación tras generación. Pues recordemos que muchos personajes, algunos hechos históricos, los podemos conocer a través de estos mismos monumentos o simplemente de estas obras de arte. Justamente se puede conocer una ciudad, un país o un estado a través de sus monumentos. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre la historia de Puebla a través de 5 monumentos que considero son importantes para Puebla y México. Así que si te agrada la idea, quédate y acompáñame en este nuevo relato. Llegamos a nuestro primer punto y es este monumento ubicado en la 14 Oriente y Boulevard 5 de Mayo. Este monumento es conocido como el Monumento a los Fundadores. ¿Por qué? Bueno, son personajes que podemos ver que fueron muy importantes para la fundación y la creación de este proyecto, ahora llamado Puebla. Y vamos a conocer un poquito sobre su historia y el motivo del que está aquí. El Monumento a los Fundadores, como su nombre lo dice, está dedicado a las personas que fueron visionarias para que en el año de 1531 dieran origen y vida a la ciudad de Puebla. Su imponente altura y estructura hace referencia a la importancia del acontecimiento, celebrando y recordando el inicio de una nueva historia en el mundo. Y es que se dice que Puebla fue la primera ciudad trazada bajo un plan urbano en América. El monumento fue inaugurado en el año de 1935. Sin embargo, su construcción inició en 1931. Una escultura realizada por el escultor acatzinguense Ernesto Tamariz Galicia. Y esto fue por motivo del 400 aniversario de la fundación de la ciudad, con un diseño que busca capturar el espíritu de los primeros habitantes y su legado que le dejaron a todos los habitantes y los futuros habitantes, haciendo de este proyecto una ciudad clave para el país en desarrollo económico y cultural. Como parte del diseño del monumento destacan varios aspectos relevantes. Este se conforma por 3 cuerpos. El primero representa una iglesia colonial erigida sobre una pirámide mesoamericana y se observa a 4 esculturas de ángeles que sostienen a la ciudad, en relación a la leyenda de la fundación de Puebla. El segundo cuerpo muestra a las 4 esculturas que representan a Fray Toribio de Benavente, Don Juan de Salmerón, Fray Julián Garcés y a la Reina Isabel de Portugal, mirando hacia el horizonte, como símbolo del futuro, cada uno con una columna y un blasón en la parte superior, representando distintos escudos de armas y parte del contexto fundacional. El tercer cuerpo se conforma por un pedestal irregular, con 8 lados y 4 columnas adosadas con un bajo relieve, con leyendas alusivas al monumento y su construcción. La escultura de piedra tiene elementos que evocan a la fe, el progreso y la unión de las culturas indígenas y española, haciendo referencia al encuentro de 2 mundos y la construcción de una nueva sociedad. Se ubica en la avenida 14 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, muy cerca del centro de esta ciudad. Sin embargo, debemos saber que esta ubicación no siempre fue la original, ya que el objetivo de este monumento era generar el patriotismo entre los habitantes de la ciudad, y por ello fue colocado inicialmente en una avenida principal para la colocación de estos monumentos, es decir, la Avenida de la Paz, actualmente llamada Avenida Juárez. Justamente en la rotonda
de la 15 Sur, con el crecimiento de la ciudad, su ubicación generaba algunos accidentes automovilísticos, y para la década de 1970 se retiraron los polares que flanqueaban al monumento. En el año de 1982 se decidió reubicar este monumento y fue trasladada a su ubicación actual, en donde hasta la fecha ha sido un atractivo turístico de referencia y un punto histórico, pues está junto a la estatua de San Sebastián de Aparicio y el exconvento de San Francisco. Y bueno, este monumento es muy importante en Puebla porque nos invita a reflexionar y a conocer un poco sobre el pasado y el inicio de esta ciudad. Este monumento nos muestra un poco sobre la corriente ideológica que vinieron a imponer a aquellas personas que llegaron a este nuevo territorio y con ello la fundación y construcción de estos nuevos espacios habitados, primero por los españoles, posteriormente para la población en general, y ahora lo disfrutamos con gusto como parte de nuestro pasado y nuestro patrimonio. Hace unos minutos platicábamos que había una avenida, una vialidad, donde podíamos encontrar muchos monumentos que involucraban y envolvían a la sociedad y a la población en el patriotismo que se vivió hace algunos años. Específicamente me ubico en la antigua Avenida de la Paz, hoy Avenida Juárez. Y justamente en la parte de atrás tengo este monumento que es conocido como el Monumento a la Independencia. Y a mi parecer es uno de los mejores, por el mensaje y por los acabados que tiene este mismo. Este monumento se ubica en la Avenida Juárez y la 19 Sur. Es un monumento que hace homenaje a los héroes de independencia, a hombres y mujeres que lucharon por la libertad de México. Esta escultura en un inicio fue colocada en el Paseo Bravo, misma que fue diseñada por el artista Jesús Fructuoso Contreras durante la época del Porfiriato. Su diseño es una combinación de estilo moderno y el simbolismo clásico, pues es una representación simbólica de la libertad nacional, en la cual en la parte superior se muestra una mujer rompiendo sus cadenas sobre una esfera misma que contiene un pedestal de cantera, que además sostiene las esculturas en relieve de los héroes más destacados de la independencia, como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, siendo este un recordatorio de los valores que nos identifican como nación: libertad, justicia y unión. Su construcción dio inicio en el año de 1869 y se inauguró el 16 de septiembre de 1898, coincidiendo con la celebración de las fiestas patrias. Como lo comentábamos, fue colocada en el Paseo Bravo, frente a la iglesia de Guadalupe, sobre la avenida Reforma entre la 11 y la 13 Sur. Para el año de 1922, con la expansión de la ciudad hasta la avenida Juárez, fue trasladada para marcar el recorrido desde el oeste hacia el centro histórico de la ciudad. Actualmente ocupa un lugar muy importante, pues su ubicación actual es donde inicia la zona de monumentos del centro histórico de este municipio. Personalmente, como ya lo comentaba, este es uno de mis monumentos favoritos de aquí de la ciudad de Puebla, por lo que representa y por la forma y la posición en la que se ubica. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente monumento y les adelanto un poquito. Este tiene que ver con la Revolución Mexicana, así que vamos a conocerlo. Cada monumento tiene su particularidad. Específicamente este es muy interesante porque nos lleva a conocer otra época de la historia de México. Me refiero a la Revolución Mexicana. Pues en él tenemos uno de los personajes más importantes de esta época histórica. Me refiero a Francisco I. Madero. Y además de adornar este increíble parque. Y pues por supuesto que nos da un poquito de contexto sobre la historia que vio Puebla y también México. Este monumento está ubicado en la calle 18 Oriente y 2 Norte, en el Jardín de San José. Aunque hay muy poca información sobre esta escultura, sabemos que se encuentra dedicado al apóstol de la democracia, es decir, Francisco I. Madero, el cual fue creado por el escultor Eduardo Tamariz. Se llevó a cabo su construcción en el año de 1931
y fue inaugurado en 1932. Y es que de acuerdo con datos históricos, el 15 de mayo de 1910, en este parque se realizó el primer mitin para Madero durante su visita a Puebla. Es decir, fue este sitio donde se reunió a cientos de personas, afiliados a diferentes corrientes políticas, para esperar a este importante personaje de la historia. Y aunque este espacio es poco visitado por los turistas, tiene una gran afluencia entre semana y fines de semana un poquito. Y es que resulta que aquí, alrededor de esta zona, se ubica una clínica, se ubican oficinas, consultorios médicos, entre otros lugares que hacen que este lugar sea muy visitado. Este sitio se ha convertido en un lugar excelente para venir, relajarse un poco, reflexionar y por supuesto para pasar un rato familiar. Aunque el monumento y el parque se encuentran un poquito sucio, es importante que todos formemos parte de de este cuidado que le podemos dar a estos espacios para que se mantengan en buenas condiciones y por supuesto también entren las autoridades para que estos espacios se sigan conservando como un espacio de entretenimiento, lúdico y bueno, por supuesto de convivencia familiar. Vamos a nuestro siguiente monumento. Los monumentos más importantes, representativos y yo creo que conocidos del estado de Puebla es el que se encuentra a mis espaldas, mejor conocido como el Mausoleo a Ignacio Zaragoza. Pero ¿quién fue este personaje? Déjame te cuento un poco. Ignacio Zaragoza, como lo conocemos los que sabemos un poquito de historia o hemos leído en los libros, fue el que representó y lideró y además estuvo al frente del ejército mexicano que derrota al ejército francés en la famosa batalla del 5 de mayo en el año de 1862. Esta zona conocida como los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se lleva a cabo y se desarrolla este importante evento. Fue Ignacio Zaragoza el que levanta al ejército con una victoria muy importante, motivo por el que Benito Juárez lo nombra benemérito y a su muerte se le da el nombre a este estado como Puebla de Zaragoza. Por si no lo sabían, este es un poco de la historia de este monumento. Para el año de 1976, los restos de Ignacio Zaragoza fueron trasladados del Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, al mausoleo ubicado en esta zona conocida como los Fuertes de Loreto y Guadalupe, escenario de la emblemática batalla. Y justamente a un lado se encuentran los de su esposa, Rafaela Padilla. Además, como parte del homenaje, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en esta zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se erigió el monumento al general Ignacio Zaragoza, el cual data ya hace más de 100 años, siendo testigos de la transformación de la zona metropolitana hasta convertirse en una de las más grandes del país. La pieza fue realizada por el arquitecto Víctor Manuel Terán Bonilla, misma que reutilizó, pues la estatua ya existía, y fue hecha de bronce por el escultor Jesús F. Contreras, pero permanecía en la plazuela del Calvario, muy cerca de donde hoy se encuentra la Cruz Roja. En este sitio, el primer monumento dedicado a Zaragoza se inauguró el 5 de mayo de 1895, en la entonces Plazuela de las Piadosas, que marcaba el comienzo de la actual calzada de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Pero la escultura final fue develada por el presidente de México, Porfirio Díaz, el 22 de noviembre de 1896. El mausoleo se compone de un zócalo de piedra y un pedestal de granito, con 4 escalinatas. La escultura dedicada al héroe de la batalla de Puebla está enmarcada con una fuente monumental ovalada. Zaragoza monta un caballo, portando el uniforme de su grado militar, y con el índice de la mano derecha señala al Cerro de Guadalupe. Alcanza una altura de 25 metros y la base es una gran fuente monumental ovalada, orientada en el sentido de la calzada Ignacio Zaragoza. Tiene una base del monumento que es adornado con 2 relieves, que representan la revista pasada al ejército, la víspera de la batalla y el combate librado al memorable 5 de mayo de 1862. En los costados del monumento se leen inscripciones que tienen que ver con su fundación y su inauguración. Este es un monumento que le da la bienvenida a miles de personas
al centro histórico de la ciudad de Puebla. Este monumento cada año es testigo de las celebraciones en honor a la batalla del 5 de mayo y a todos los personajes que participaron. Además, por este sitio también en esas fechas pasa el desfile del 5 de mayo con motivo de esta celebración y también se realiza la Feria de Puebla. Así que si tienes interés en conocer un poco más sobre el turismo, la cultura y la historia de Puebla, te recomiendo que visites este lugar en los meses de abril, mayo y junio. Vamos a continuar con nuestro siguiente punto. Y bueno, pues ya nos encontramos en nuestro último monumento de este recorrido que espero les esté gustando como a mí. En la parte de atrás tengo uno de los monumentos que yo me atrevería a decir que es de los más nuevos. ¿Por qué? Este monumento se inauguró en el año 2004. Lleva por nombre Héroes del COVID. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues como ustedes saben, después de algunos años de una pandemia, se decidió aquí en la capital poblana conmemorar y reconocer a todos los médicos que lucharon y trabajaron incansablemente por salvar vidas, no solamente en Puebla, sino en todo el mundo. Y yo creo que este monumento vale mucho la pena mencionarlo y que formara parte de este video, no solamente por lo que representa, sino también por la antigüedad de este. Afortunadamente nos tocó estar en uno de los monumentos más recientes que tiene el estado de Puebla. Este monumento está ubicado en el Boulevard 5 de Mayo y Boulevard Carlos Camacho Espíritu. Se construyó con el objetivo de reflexionar sobre la pandemia que cambió la vida de todas y todos los poblanos. Además, de todos aquellos que perdieron la batalla a causa de este virus. Así lo justificó el Ayuntamiento de la capital en su inauguración. También es un homenaje al personal médico, que dio la vida por las personas que se contagiaron y fueron hospitalizadas. Este monumento se conforma de 6 esculturas que representan a los médicos y enfermeras y 2 personas que ven al cielo. Además de que cuenta con luces y fuentes resaltando la importancia que tuvieron los médicos, enfermeras e investigadores para sobreponerse de esta pandemia. Este monumento fue realizado por el escultor José Miguel Jou. El autor señala que al realizar estas esculturas, enfatiza que en el sector salud y la humanidad no tiene raza. Y desde este último monumento estamos llegando al final de este video. Espero les haya gustado tanto como a mí me gustó recorrer un poco del centro histórico de Puebla. Recorrimos 5 de los monumentos más importantes y ahí les va una reflexión. Cuando caminen por las calles, cuando visiten alguna ciudad, observen muy bien sus calles, observen muy bien los elementos arquitectónicos, así como sus monumentos. En estos 5 monumentos que recorrimos, contamos la historia de Puebla o contamos los puntos históricos más importantes de esta ciudad. Los invito a que caminen y disfruten un poco de su ciudad. Mi nombre es Max Conde y si les gustó, los invito a que nos veamos en un siguiente video. Comenten qué les pareció este video y si nos faltó visitar algún monumento que ustedes consideren importante. Tal vez en algún video estemos conociendo y contando la historia de estos mismos. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima.